Hola, el propósito de este vídeo es llegar a tomar conciencia de que nosotros en nuestro interior habita la esencia del ser, divina, es una esencia divina y manifestada, pero que viene directamente del absoluto, del Padre. Eso es llegar a tomar conciencia, debemos de tomar conciencia de que en nosotros habita esa esencia del ser, que no se ve, es inmaterial, imperceptible por nuestros cinco sentidos, pero habita dentro de nosotros, ya que pocas personas son conscientes de su esencia del ser. Es muy importante llegar a tomar conciencia que en tu interior habita esa esencia del ser, que te anima y te da la vida, que no se ve. Es muy importante porque vivimos en una serie, solamente vemos con los sentidos, vemos las cosas materiales, solamente nos regimos por ello, por los cinco sentidos, con lo que se ve, por la materia. Pero tenemos que llegar a vernos esa esencia, a sentirla y conscientemente de que en nosotros habita esa esencia que nos da la vida. Tenemos que llegar a comprender que dentro de ti habita esa esencia, hacerla consciente. El ser interior, ese ser interior, le da sentido a la experiencia de la vida. Eso es, esa esencia que emana de lo absoluto que vive en ti, es la que tienes que ir llenando poquito a poco, esa conciencia, ir llenando poquito a poco, ir eliminando el ego, ir llenando esa conciencia para que en el futuro, en un futuro, se funda de donde vino, con ese ser absoluto. Eso le da sentido. El comprender que tú tienes esa esencia que tienes que ir llenando tu conciencia para que al final esa esencia se funda. Ese es el propósito de nuestra vida. Eso es el propósito del desarrollo espiritual. Ese es el propósito de la psicología transpersonal. Llegar a desarrollar esa conciencia y esa esencia del ser para que al final se funda con el Padre. Ese es el propósito. Eso le da sentido a la vida nuestra aquí. Para eso nos encarnamos, para ir llenando esa conciencia que somos. El ser se manifiesta espontáneamente cuando la personalidad deja de interferir. En nosotros esa esencia está dormida, no puede manifestarse, se manifiesta a través de la conciencia. Pero mientras tengamos personalidad, mientras tengamos ego, mientras tengamos comportamiento generado desde el ego y desde las creencias, ese ser no se puede manifestar. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. O se manifiesta, o nos manifestamos desde el no ser, desde la personalidad, desde el ego, desde las creencias, o nos manifestamos desde la conciencia que somos. Eso es, los dos no pueden actuar a la vez, o uno o otro. La idea es que nosotros cada vez dejemos de manifestarnos desde el ego, desde los conceptos, desde lo que nos ha dicho la cultura, desde las creencias, y irnos manifestando comportamientos generados de esa esencia del ser, de esa conciencia que somos. El ser se manifiesta desde la conciencia, como hemos dicho. El ser se manifiesta a través de la conciencia que somos, que nosotros está dormida. Y el no ser lo hace desde la personalidad. Desde la personalidad, nuestras conductas, desde la personalidad. Eso es, en nuestra personalidad, el ego. Eso es el no ser. Desde ahí se manifiesta. El no ser se manifiesta desde la personalidad. Cuando se manifiesta el ser, lo hace desde la conciencia que somos. Los pensamientos emanados del ser son intuitivos. Ahí está. Son por la intuición, vienen por la revelación. Son pensamientos verticales, la línea de oro, la luz dorada, la intuición. Esos son los pensamientos emanados desde el ser, la intuición. Y están libres de la influencia de los conceptos, de las creencias y de la cultura. Están libres, no tienen el razonamiento, no tienen creencias. Esos vienen directamente desde arriba, desde la verdad, desde la sabiduría, desde el hilo de oro. Son verticales, no tienen polaridad, no tienen dualidad. Son verticales, no horizontales. Esos son desde la intuición. Esos son los pensamientos desde el ser, emanados desde el ser. Para percibir el pensamiento del ser se requiere que la mente esté libre de razonamientos. ¿Ves? No haya razonamiento.
Es cuando paramos de razonar, cuando paramos de analizar, es cuando puede llegar la intuición, cuando pueden llegar esos pensamientos desde el ser. Mientras estamos en la polaridad, en la dualidad, en los conceptos, en el razonamiento, no nos puede llegar, no se pueden mostrar los pensamientos desde el ser. El estado mental de no ser se identifica fácilmente con todo lo que no es de sabiduría. Cuando estamos en no ser, estamos en el juicio. Ahí se puede identificar. El no ser es porque estamos en el juicio, en la crítica, en la polaridad, en el sufrimiento, en la angustia, en las conductas reactivas, automáticas. Ahí sabemos que estamos en comportamientos generados desde el no ser, desde el ego. Se identifican fácilmente por todas esas conductas de juicio, de crítica, de polaridad, de análisis, de razonamiento, de conceptos, de creencias. Esos son todos de no ser. Es un estado mental de no ser. La conclusión de los razonamientos no es confiable para establecer la verdad sobre las personas o las circunstancias. Ahí está. El razonamiento nos sirve porque nos viene desde las creencias, desde el juicio. Nosotros vemos una persona y rápidamente le ponemos la etiqueta, pero ¿desde dónde se la ponemos? Se la ponemos desde nuestras creencias, desde lo que nos han dicho, este es bueno, este es malo, esto es justo, esto es injusto. Desde ahí no podemos realmente ver a las personas desde el juicio. Desde el juicio, desde el estado de no ser, hay muchos problemas de relaciones, de negocio, de trabajos. Muchos problemas desde ahí, si vemos las cosas desde estado de no ser, porque viene el juicio, la crítica. El estado de no ser, el estado mental del no ser, esclaviza al ser humano y es la causa de todo sufrimiento. Cuando estamos en no ser, esta es la causa. ¿Por qué? Porque nos mantiene en el miedo, en la duda, nos mantiene en frecuencias vibratorias a tu mente, que va por frecuencias vibratorias, te la mantiene, te la esclaviza en niveles bajos, en frecuencias vibratorias muy bajas, donde está el miedo, la duda, el resentimiento, la angustia. Ahí nos mantenemos en el estado, te esclaviza en el sufrimiento, pero vale, es positivo. ¿Sabes para qué es positivo? Para conocerte la cantidad de ego que tengo que trabajarme. Está la ley de saturación, que te dice en el momento, es la que te pincha para que te diga, sigue trabajando, cuando ya te cansas de sufrir. Dice, aquí tiene que ver otra cosa. Y entonces buscas otra cosa. Para eso sirve el sufrimiento. El sufrimiento no sirve nada más que para eso. Para que una vez que te satures, dices, yo voy a buscar otra cosa. Tiene que haber otra cosa. El trabajo constante y paciente para lograr el estado del ser nos librará definitivamente de la escuela del sufrimiento. Aquí estamos en una escuela, el aprendizaje donde están las leyes, y eso es un trabajo es paciente y constante, es un entrenamiento, como digo yo, pasito a pasito, pero constante y paciente, cada vez ir limando más nuestro ego. Aquí lo vemos, dejar cada vez de estar menos en el no ser, en la dualidad, ahora positivo, ahora te quiero mucho, ahora te odio, o razonando en el análisis. Si estamos en la dualidad, en la ley de los opuestos, esto es lo que tenemos que ir evitando. ¿Para qué? Para que se vaya manifestando el ser. Para que se manifieste lo que tenemos dentro, esa esencia del ser divina, a través de la conciencia y a través del hilo de oro, del pensamiento vertical. Dejar que esta conciencia se vaya expresando. Pero cada vez tenemos que ir disminuyendo los estados de no ser, y dejar de razonar. ¿Para qué? Cuando nuestra conciencia, y este es el desarrollo espiritual, ir llenándola cada vez más. Y cada vez más se irá manifestando en nuestra personalidad. Y nuestra personalidad renacerá en esa conciencia. Y cuando renazca en esa conciencia, nosotros tendremos un estado de paz, de armonía, de felicidad, de serenidad. Hacia ahí vamos, pasito a pasito, llegaremos todos.